Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por este hermoso día que el Señor nos permite una vez más estar en su presencia. Amén. Le saludo el hermano Giovanni Sagastume y quiero darle gracias a Dios por este hermoso tiempo. Aleluya. Que me permite para compartir las buenas nuevas de salvación. Quiero hacer énfasis acerca de los tiempos en los cuales estamos viviendo, amados hermanos. Tiempos peligrosos, tiempos en los cuales donde estamos siendo muy atacados, la iglesia, más que todo, ¿verdad? Quiero compartir un pequeño mensaje, una pequeña reflexión con todos los hermanos, ¿verdad? Que me están viendo en Facebook. Quisiera hablar acerca de Elí, un sacerdote que el Señor había destinado para aquel tiempo, ¿verdad? Quiero compartir esta escritura en Primera de Samuel, capítulo 2 y versículo 12. Yo le puse por tema a esta predicación o sermón o pequeña reflexión, los viejos del siglo XXI se vendieron. Puse ese tema por el hecho de que tenemos hoy en día un evangelio muy liberal, un evangelio sin poder, un evangelio sin cruz, un evangelio que se permite de todo, se vale de todo, un evangelio que no confronta el pecado, un evangelio que no habla la verdad de Cristo. Ahora todo mundo se dice ser cristiano, todo mundo es cristiano ahora, hoy en día. Todo mundo es cristiano y eso es lo que me ha llevado a hacer este video, este pequeño mensaje que quiero compartir con mis hermanos que están ahí en las redes. Quiero hacerlo porque siento la necesidad de un pueblo que necesita oír palabra del Señor. Hay gente, amados hermanos, hay gente que necesita oír la palabra de Dios. En muchas iglesias ya no hay palabra. Eso se ha escaseado la palabra del Señor. Y es por eso que me inquieta mi corazón a poder hacer este pequeño video. Hay muchos que dicen, ¿verdad? Como el diablo siempre levanta a sus hijos de perdición que están dentro de la congregación para poder criticar y señalar todo lo que hacemos. Hay gente que se mete al Facebook solo para ver qué es lo que uno hace o está haciendo o qué dice, para criticarlo todo, porque los hijos de perdición siempre están ahí criticando y señalando y haciendo toda esta clase de crítica, ¿verdad? Que verdaderamente yo no hago videos para que me den like ni por otra cosa. Yo no vivo de los likes, yo no vivo de lo que la gente diga, yo vivo de lo que Dios dice, de su palabra, yo vivo de lo que Dios me da. Y si yo hago videos y hago predicaciones es porque está escaseando la palabra del Señor. Escasea y hay un pueblo sediento, hay un pueblo donde solamente le están dando palabras infladas, un evangelio que no salva, un evangelio sin cruz, un evangelio que no transforma, un evangelio sin poder. Es por eso que yo quiero hacer, me inquieta el Señor hacer esta clase de predicaciones que no a muchos les gusta. Hay
pastores o dizque siervos del Señor que han querido que cambie el mensaje, gente que quiere que yo que yo cambie, ¿verdad? La palabra. Y si nos damos cuenta hoy en día, amados hermanos, los mensajes que hay desde el púlpito son mensajes que traen mucha elocuencia, mucho conocimiento, mucha palabra, pero un mensaje que no tiene unción, un mensaje que no transforma las vidas, un mensaje que solamente les gusta que les rasquen el oído, un mensaje que no habla acerca de la venida de Cristo. Muchos mensajes que ya se dejaron de predicar en las iglesias, y ese mensaje que advierte el temor a Dios, se ha perdido todo eso, el temor a Jehová. Por eso dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero ya nadie tiene temor. Y estoy hablando más que toda la iglesia. Hay algunos criticones ahí que me han dicho siempre que yo siempre quiero el ataque a la iglesia y que solo el mensaje a la iglesia, y que solo le doy duro a la iglesia. Bueno, yo quiero decirles algo. ¿Por qué es que el mensaje es directamente a la iglesia? Y no solamente a la iglesia. El impío, aquel que no tiene a Cristo, también este mensaje es para todo mundo. Lo que pasa que a los que le cae el mensaje, a los que el mensaje confronta, que son los que están dentro de la iglesia, son los que no les gusta que se les reprenda, no les gusta la exhortación. ¿Por qué? Porque ellos viven en el pecado, viven haciendo cosas que van en contra de lo que la Biblia enseña, de lo que la Biblia dice. Por eso es que este mensaje no les gusta. Por eso dice, hay un perverso ahí que me dice, haga su propia iglesia usted, dice. Haga usted su propia iglesia. Si el Señor, para la honra y gloria del Señor, pronto vamos a inaugurar una iglesia. Amén. Y ya tenemos todo para la honra y gloria del Señor. El problema de hoy en día, y por qué es que yo quiero le doy duro a la iglesia, como dicen muchos de estos hijos de perdición que están dentro del medio del pueblo del Señor, es porque ellos han dejado la escritura, han dejado la palabra del Señor. Tenemos gente en la iglesia que viola la palabra del Señor, gente que está ministrando, pero que están violando la palabra del Señor. Tenemos pastores recasados siendo pastores. Tenemos diáconos recasados en adulterio porque están recasados. La Biblia dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. La Biblia dice que hasta que la muerte los separe. Pero toda esta clase de liderazgo de gente que no ha entendido que para servirle a Dios hay reglas, hay requisitos. La Biblia dice en Timoteo y en la carta a Tito, que dice que los obispos, el que quiera ser obispo o el que quiera ser diácono o el que va a ser diácono, tiene que ser lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, hermano. Pero hoy en día no tenemos gente así, llenos del Espíritu Santo. Solo porque tiene cara de guardia penal, lo ponen de ujier. Y no son llenos del Espíritu Santo. Dice también los requisitos, dice que sean maridos de una sola mujer. Igual las mujeres, que sean esposas de un solo marido. Pero tenemos gente recasada que no dan testimonio. Y allá afuera visten como el mundo viste. Entonces, han permitido los pantalones en las mujeres, no solo en el altar del Señor, sino que hay gente hipócrita que se suben al altar con falda, pero allá afuera andan con el diablo de la mano. Entonces, todo esto se ha perdido. No se ha perdido la santidad de Dios. Por eso que el impío, por eso que la gente que viene del mundo, cuando llega a la iglesia, ve que todo eso lo tiene en el mundo, o sea que no hay una diferencia. Todo eso ha cambiado desde años atrás, desde siglos atrás.
Todo eso han venido a cambiar. No aguantaron. Los viejos del siglo XXI no aguantaron toda la influencia, toda la ola de influencia del mundo, y logró penetrar en la iglesia, permitiendo primero una cosita. Después empezaron a permitir otra cosa y otra cosa. Y ahora, hoy en día, tenemos las iglesias liberales. Iglesias que no confrontan el pecado. Esposas de pastores que son más mundanas que el mismo diablo. Esposas de pastores que visten como que son prostitutas. Tenemos esposas de ministros, de evangelistas que visten enseñando los pechos, enseñando las nalgas. Hermano, ¿de dónde se ha visto eso en la iglesia? Por eso que la gente del mundo no encuentra esa transformación, ese cambio para su persona. ¿Por qué? Porque por eso es que hay tanto adulterio, hermano, dentro de las iglesias, tanta fornicación que hay dentro de las iglesias, por lo mismo, porque el líder, el cabezón que está puesto ahí, no predica la palabra del Señor. Por eso que la iglesia no tiene el poder que tenía antes. La iglesia no está llena del Espíritu Santo. La iglesia no está llena del poder de Dios. Por eso que no miramos milagros. Y si hay milagros, milagros chafas, milagros de fantasía, no son curanderos los que andan ahí hablando de milagros, y esto son milagros falsos. La iglesia verdadera, la iglesia primitiva, cuando empezó, dice allá en Hechos capítulo 1 en adelante, dice que estuvieran ahí todos juntos, se reunieran, que esperaran, que nadie se moviera. Y empezaron en el aposento alto. Ahí estuvieron días, semanas esperando para que fueran invertidos. Ya tenían el conocimiento. Jesucristo les había enseñado doctrina, les había enseñado todo lo necesario, todo el conocimiento que Dios pudo haberles dado. Ya lo tenían todo eso, pero necesitaban algo, necesitaban ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y dijo, y entonces se irán ustedes empezarán por Jerusalén, y de ahí en Judea, de ahí a Samaria, de ahí a los confines de la tierra. Pero el problema de hoy en día es que la iglesia quiere evangelizar sin el poder del Espíritu Santo. Y por eso es que tenemos un evangelio que no sirve. Pero no es que hayan dos evangelios, es solo uno. Lo que pasa es que estos perversos han cambiado el evangelio. Ahora hablar de la vestimenta para muchos les ofende. ¿Por qué? Porque ellos mismos visten como cabareteras. La Biblia dice que a la iglesia se le dio un vestido limpio, lino, puro, sin mancha y sin arrugas. Hay pastores que tienen a sus esposas vistiendo en pantalón, pintándose la cara como que son Jezabel, y todo eso lo vemos en las iglesias. Hoy en el siglo XXI los pastores, los viejos se vendieron. Se suponía que los viejos, los pastores, los sacerdotes, se suponía que ellos tenían que haber dejado una generación con el mismo evangelio, con el evangelio de poder, con el evangelio puro, con el evangelio santo. Se suponía que los viejos tenían que haber dejado esta generación con la misma visión, con el mismo evangelio de santidad, pero no, se vendieron, los viejos se vendieron. Por eso tenemos una juventud y una generación perversa. Y Jesús habla de esto, esta generación adúltera y perversa. ¿Por qué? Porque los mismos viejos al cual Dios había puesto para que ministrara y para que estuviera al mando de las ovejas, para que pudiera alimentar a las ovejas, se vendieron el mensaje. Usted no va a oír mensajes de santidad porque la gente se enoja. Usted no va a oír mensajes del infierno porque ya no hay, le da miedo a la gente. Y mensajes del arrebatamiento de la iglesia tampoco lo van a oír. ¿Por qué? Porque están cómodos. Porque hablar de arrebatamiento les da miedo también. Hablar de los juicios de Dios, de las 7 trompetas, de las 7 copas, de la ira de Dios, de eso ya no hablan. ¿Por qué? Porque tienen un mensaje.
un mensaje solamente para poder atraer gente. No importa lo que haga, no importa lo que la gente se invente. Estos líderes de jóvenes, líderes que están atrayendo gente y multitud a las iglesias, solamente son para llenarse de billete. Solo para llenarse de billete, porque no hay palabra, no se confronta el pecado. Y eso es lo que ha escaseado hoy en día. Ha escaseado la palabra del Señor. Por eso de que el mensaje directamente es para la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia de hoy en día ha vendido el mensaje. Por eso que la gente no cambia. Mensaje tras mensaje, la gente no cambia. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, dice la Biblia: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Estamos viendo los hijos de Elí, cómo dice la Biblia que eran impíos. No tenían el conocimiento de lo que estaban haciendo. Pero ¿quién era el encargado de enseñarle a sus hijos cómo tenían que ministrar? Ellos tomaban de las ofrendas de los israelitas y a veces la tomaban cruda. O sea, tenían todas las cosas sagradas como inmundas, no les importaba, no había respeto para lo que hacían. Amado hermano, amigo, lo que refiere la iglesia cristiana evangélica, la iglesia ha perdido el respeto por la clase de predicadores que tenemos hoy en día, por la clase de ministros, por la clase de pastores, por la clase de evangelistas que hay hoy en día. Por eso que hoy en día se permite lo que sea de los altares, y lo que sale de los altares es pura basura. Gente en adulterio, gente en fornicación, ministrando en los altares. Ministros que no son de testimonio están predicando en los altares, pero nadie dice nada. Nadie dice nada porque tienen miedo a que lo echen de la iglesia. Por eso que en el tiempo de Jesús, cuando los fariseos confrontaban a la gente y les preguntaban: para ustedes, ¿quién es Jesús? Nos decían: es un profeta, o no querían decir nada quién verdaderamente era Jesús, que era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Sabían que era el Mesías algunas de las personas que anduvieron con Jesús, pero a la hora de que los fariseos los confrontaban, no decían nada. ¿Por qué? Porque tenían miedo de ser expulsados de las iglesias. Amado hermano, hay que seguir la palabra tal y como está escrita, pero los sacerdotes se vendieron. Los sacerdotes no han seguido la palabra del Señor. Los sacerdotes no siguen lo que está establecido en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que están haciendo los sacerdotes? Los sacerdotes lo que están haciendo es atraer gente sin palabra, sin cruz, un evangelio donde no es confrontado nadie. Claro que la iglesia evangélica cristiana acepta a todo mundo que llegue a la iglesia, pero tiene que oír el mensaje, tiene que arrepentirse. La Biblia dice que de modo, si estamos en Cristo, nueva criatura somos. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron. Pero la gente, si usted se da cuenta, gente, cristianos de 5 años, de 10 años, de 15 años, siguen siendo los mismos paganos, mentirosos y adúlteros ahí en las bancas de las iglesias.
Los mismos cristianos que se dicen ser cristianos, porque no son cristianos. Gente que no cambia, gente de 5 o 10 años dentro de las iglesias, no cambian. ¿Por qué? Porque no se les ha dado la palabra. Y el culpable de todos ellos es el cabezón que está dirigiendo las ovejas. Por eso que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes. Pedro, ¿me amas? Claro que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú conoces todas las cosas, tú lo sabes todo. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Los sacerdotes del siglo XXI de hoy en día no apacientan ovejas, apacientan cabras dándoles zacate y no pasto. Las ovejas no comen zacate, comen pasto. Por eso que los pastores hoy en día tienen a un pueblo torcido, un pueblo que no tiene poder. Lo único que hay ahí es pura emoción, puro brinco, salto, pero no hay un cambio. No hay un cambio. Siguen siendo los mismos, como vienen del mundo, siguen siendo los mismos. No cambian, mensaje tras mensaje, no cambia la gente. Por eso que el mundo se burla. Satanás se ríe de la iglesia de hoy porque no tiene poder. Quieren cambiar a otro, quieren predicar un mensaje de Cristo, un mensaje que Jesús salva. Sí, no digo que Jesús no salva, claro que sí, pero un mensaje que no lleva cruz, un mensaje sin responsabilidad, un evangelio que no lleva responsabilidad para el creyente, responsabilidad para aquel que oye el mensaje. Esos mensajes livianos no sirven, no cambian. Le muestran a Jesús de un lado, pero no le muestran la otra parte. Jesús es amor, pero también es fuego consumidor. Jesús bendice, claro que bendice. Jesús salva, claro que salva. Jesús es el dueño del oro y de la plata, claro que sí. Que Jesús no deja al justo desamparado, claro que sí. Que sabemos que Jesús transforma, Jesús levanta, claro que sí. Pero a Jesús no le gusta el pecado, a Dios no le gusta el pecado, aborrece el pecado y la gente no quiere dejar el pecado. No quieren dejar el pecado dentro de las iglesias y no quieren dejar el pecado. Por eso que Satanás se ríe de la iglesia, se ríe del cabezón que tiene de líder ahí. Y no solo hablo de los pastores, pues yo no tengo miedo a predicar este mensaje. A mí se me mandó a predicar, a mí se me mandó a hablar la verdad y no a dar mentira y engaño a la gente, porque solo piden dinero. Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu corazón, Dios quiere tu vida, Dios quiere salvarte y para que no entres en condenación, porque Jesús dice que Él amó al mundo. Jesús amó al mundo, pero no para condenarlo. Él no vino para condenarlo, sino para que fuese salvo por él. Pero ese es el problema, que cuando Jesús viene a tu vida y le abres tu corazón, claro, tú tienes que hacer tu parte. Jesús hace su parte, tú tienes que hacer la tuya. Tienes que cambiar. Si ves pornografía, ya no mires pornografía. Si tú tienes un vestuario indecente, indecoroso, inmoral, tienes que cambiar tu vestimenta. Si tú tienes vicios, tienes que dejar los vicios. ¿Cómo? Con el poder de Dios, con el poder de la palabra. Y ese es el problema, que no instruyen a la gente, no dan doctrina, no la instruyen. ¿Cómo es posible que podamos presentar a Cristo? ¿Quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador? Claro que sí, venga adelante, pase, pero tienes que seguir los pasos. Pero hay gente que no está discipulando. Por eso que tenemos un evangelio liberal de toda esta gente. Ahí tenemos falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsas iglesias. Por eso que la gente no quiere ser confrontada,
¿Por qué? Por la palabra. Gente que no tiene conocimiento de la palabra está siendo engañada. Los están llevando al mismo infierno dentro de las iglesias. Gente con Biblia se está perdiendo. Estamos viendo lo que está pasando hoy en día. Huracanes, terremotos, estamos viendo pestes, estamos viendo rumores de guerra, estamos viendo que hay hambre, estamos viendo la guerra, estamos viendo tantas cosas, hermano, son señales, está bien, estamos viendo todo eso, la Biblia se está cumpliendo, pero una de las señales que estamos viendo también es que Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. También la apostasía son señales, y la apostasía se ha metido a la iglesia. La apostasía se ha metido a la iglesia. No están ministrando como la palabra enseña. Gente que no puede vivir la palabra, la predican pero no la viven. Y si no la predican es porque no la viven. Siempre yo he dicho, amado hermano, amigo, para ser cristiano, como muchos que están ya dentro de la iglesia, que ya tienen 5, 10, 15, 20 años dentro de las iglesias, para ser cristianos como esos, todos muertos, huesos secos, para ser así, prefiero seguir hartándome droga, prefiero seguir en el mundo, que para el mismo lugar vamos todos. Si seguimos con un evangelio barato, un evangelio que no cambia, un evangelio sin santidad, nadie verá al Señor, un evangelio sin cruz, prefiero seguir usando droga, que para el mismo lugar voy. A mí no me llamaron para venir a acomodarme al evangelio, a mí me llamaron para hacerle frente al diablo, a Satanás, un evangelio de salvación para las vidas, que la gente entienda que el evangelio es poder de Dios. Pero este evangelio que predican muchos no tiene poder. El evangelio que muchos están predicando es sin poder. Es sin poder. No son llenos del Espíritu Santo. Y muchos podrán decir, ay, usted se cree, hermano, el más espiritual. No, amado hermano, aquí tenemos una lucha interna todos los días. Hay gente que quiere servirle a Dios, va a tener esa guerra, va a tener esa lucha. Gente que quiere agradar a Dios va a tener lucha, va a tener prueba. Gente que se quiere guardar para Dios en este mundo perverso, vamos a tener lucha. Nos van a criticar, nos van a juzgar, nos van a señalar. ¿Por qué? Nos van a llamar legalistas, nos van a llamar rajatabla, nos van a llamar radicales, nos van a llamar santulones, nos van a llamar guerrilleros del evangelio, nos van a llamar de todo. Pero ¿sabe qué? El que quiere agradar a Dios, el que quiere vivir piadosamente, va a tener persecución. Todo aquel que quiere agradar a Dios va a ser señalado, va a ser criticado. Por eso que Jesús dice, bienaventurados sois que por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad por causa del nombre de Jehová, por causa del evangelio, por ese evangelio que cambia, ese evangelio que confronta. Por causa de todo eso vamos a tener dificultades, pero dice la Biblia también que grande es nuestro galardón. Grande es nuestro galardón, hermano. Grande es nuestro galardón. Es por eso, querido hermano, yo invito a la iglesia hoy en día que ya es hora que despierte, amado hermano. Es hora que se levante. Dejen de estar viendo ya televisión, dejen de estar viendo novelas, dejen de estar viendo a los adúlteros de Hollywood. Es hora de doblar rodillas. Miren lo que está pasando, miren lo que está en el mundo, lo que está aconteciendo. La trompeta va a sonar, la trompeta va a sonar. ¿Cómo te encuentras tú? ¿Te encuentras bien? ¿Le has pedido perdón a Dios? Pronto esa trompeta va a sonar, hermano. Estamos viviendo en la etapa final, la recta final, y todo se está cumpliendo y todo el mundo está haciendo su parte para que la Biblia se cumpla. Yo no sé de qué lado estás tú, pero dijo Moisés allá, los que estén del lado de Jehová, háganse a la derecha, y los que estén del lado de Egipto, háganse al otro lado, pero los que estén del lado de Jehová, aleluya, esos son los que seguimos perseverando. Guerra va a haber. Lucha va a haber, persecuciones vamos a tener, y yo doy gloria a Dios por toda esta gente que me señala
toda esta gente que me critica, toda esta gente que me llama santulón, porque déjenme decir que hasta guerrillero me pusieron, guerrillero del evangelio. Pero este evangelio, hermano, este evangelio lo predicó Juan el Bautista. Lo predicó Pedro, lo predicó Pablo, lo predicaron siervos de Dios, lo predicaron los profetas de Dios. Aleluya. Y hoy en día eso es lo que necesitamos con urgencia. Necesitamos con urgencia, urgentemente predicadores. Necesitamos predicadores, no del montón que hay ahora, no de esos que se vendieron a Baal, no de esos que se doblaron a Baal y a Jezabel, no de esos que le dieron la espalda a Dios. No, necesitamos predicadores como Juan el Bautista, como Pedro, como Pablo. Necesitamos predicadores como Ezequiel, como Isaías, como Jeremías. Necesitamos gente que ame a Dios en primer lugar, gente que predique la palabra, que no le tenga miedo al diablo, ni al mundo, ni al infierno, ni a los demonios. Necesitamos con urgencia predicadores de sana doctrina que confronten el pecado, que confronten al mundo, que confronten al diablo. Aleluya. No podemos quedarnos callados, hermano. La gente se está yendo al infierno. Tenemos que predicar la verdad del evangelio. Gente dentro de las iglesias se está yendo al mismo infierno. Gente dentro de las iglesias están perdidos. Gente que dice ser cristiana, pero allá celebrando 15 años con baile, con música. Gente que celebran, aleluya, fiestas paganas, mundanas, y dicen que son cristianos. Váyanse al diablo de una vez. ¿Qué están haciendo en el evangelio si no han querido dejar el mundo, no han querido dejar el pecado? Son piedra de tropiezo. Mejor no me hubieses conocido, dice la palabra, que aún conociéndome haces lo que haces. Terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Aleluya. Aleluya. Esa es la clase de evangélicos que tenemos hoy en día. No, amado hermano, si vamos a ser cristianos, demostremos que somos cristianos de pies a cabeza. Aleluya. Yo por esto me gano muchos enemigos. Yo por esto me gano mucha gente que me critica y me señala. Pero gloria a Dios doy por eso. Porque un cristiano que no tiene prueba, no tiene lucha como esto, como la palabra dice, que vamos a ser perseguidos. Vamos a ser perseguidos. Incluso nos van a expulsar de las iglesias. Aunque ya lo han hecho. Conmigo me han expulsado 2 veces de la iglesia, amado hermano, por predicar esta palabra. ¿Por qué? Porque hay adúlteros tocando en la iglesia. Gente mundana que dice que es cristiana, subiéndose a los altares. Pastores que no predican contra el pecado, no predican contra las minifaldas ni contra los pantalones, porque son adúlteros. Ellos también son adúlteros. Gente que no predica en contra de la gente que se dice ser cristiana. Estoy hablando a los que dicen que son cristianos y que ya tienen años dentro del evangelio. A esa gente el pastor no les llama la atención porque son adúlteros. También no les llama la atención. ¿Por qué? Porque están viendo ellos también. Ellos también ven. Ellos no son robots, son humanos también. Y a los que más el diablo ataca son a los pastores, son a los ministros, son aquellos que se guardan para Dios. Pero gente le da miedo hablar esto. Por eso usted dirá, hermano, mira, usted ya no lo invita. Claro, los que son de Dios se invitan. Los que son paganos y que se volvieron al mundo, los que no quieren oír palabra del Señor, claro. Pero yo no vivo de eso. Yo predico la palabra, la verdad de Dios. Para aquel que quiera venir a Cristo, tiene que saber que con Dios no se juega. Con Dios hay requisitos para servirle a Dios. A Dios se le sirve en santidad, en espíritu, aleluya, en espíritu y verdad. Así se le sirve al Señor, en espíritu y en verdad, no con paganismo, hermano. El evangelio de hoy todo está pagano. Pastores que por un lado son fuertes, pero por el otro lado no corrigen. Porque se les va el billete. Se les va la gente. Yo conozco jóvenes dentro de las iglesias, líderes de jóvenes que se están tatuando. Y esa clase de líderes les enseña a los que están a cargo de él, a tatuarse. Y hay esos mismos pastores dicen que tatuarse no es pecado. Yo los conozco, yo los confronté. Gente que dice que los tatuajes no son pecados. Si tú no tienes a Cristo y vienes tatuado, así te quedas. Cuando vienes a Cristo, así te quedas.
Pero tú siendo cristiano, evangélico, dentro de la iglesia, te empiezas a tatuar, mejor vete para el mundo, porque el mismo diablo no ha salido de ti. Yo conozco esa clase de pastores. Yo los he confrontado. ¿Por qué? No porque yo me crea, no, hermano, la Biblia es clara. Pero el problema de la gente que sabe la Biblia pero la ignora, pero sonará la trompeta y aquel día cuando se queden ahí se darán cuenta lo perdido, lo que no han querido ellos dejar porque están abrazando al mundo, al mismo diablo lo abrazan, andan con el diablo caminando de la mano. Esos mismos líderes dicen que irse a meter a una barra, a ver los partidos de fútbol, de Supertazón y todo lo que sea, que convivir con los amigos cuando todos ellos están tomando cerveza y él solo pide una Coca-Cola. Dice que hay que compartir para predicar el evangelio. Váyanse al diablo mejor. Váyanse al diablo mejor. Esos no son cristianos. Esos están dejando el evangelio por los suelos. Ellos están pisoteando la sangre de Cristo. Amado hermano, necesitamos gente que confronte el pecado. Gente que hable la verdad. Amado hermano, ¿cómo es posible que yo me pueda ir a meter a un lugar, Dios mío, donde está todo paganizado, donde Dios no me ha autorizado a que llegue? Pero se agarran del versículo donde dice, Jesús se sentaba con los pecadores a comer y a beber. Amado hermano, esta gente en primer lugar no son Jesús. Si yo considero a alguien que diga que va a ir a un lugar de esos, a meterse ahí, tiene que ser, amado hermano, un ángel para no contaminarse. Pero esta gente les gusta el pecado, les gusta el mundo todavía. Por eso esa clase de gente está metida dentro de las iglesias siendo piedra de tropiezo. Muchachitas de 12 años para arriba, 15 años, 17, 18, con minifalda, todas pintadas, con sus aretones, con sus joyas. No, la Biblia es clara. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 9. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 3. Que la mujer vista decentemente, con pudor, no con oro ni joyas ni perlas ni oro, nada, no con peinados ostentosos, que sepa vestirse decentemente y en orden, decente, no vulgar ni inmoralmente. Y los pastores no dicen nada. Esto no lo predican los pastores porque se le va a la gente o porque son adúlteros. Los ojos están llenos de adulterio de esa gente dentro de las iglesias. Por eso que cuando la gente del mundo llega a las iglesias, llegan a buscar cristianas, dice, pero no, son las mismas mundanas paganas que usan el nombre de Dios en vano, pisotean la sangre de Cristo. Dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, pero la gente no entiende eso. La gente no logra entender que este cuerpo no nos pertenece. Este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cómo puede habitar el Espíritu Santo en alguien pagano, en alguien que anda ahí lujuriosamente, vistiéndose, provocando a los demás? ¿En qué cabeza cabe que el Espíritu de Dios habita en esta gente? Y así hay muchos líderes. Así hay muchos líderes. Ya Dios está cansado de esta iglesia. Ya basta con la iglesia evangélica. La iglesia evangélica la han puesto por los suelos. Ya basta, hermano, ya basta, ya basta. Necesitamos predicadores. Versículo 18 del capítulo 2 de Primera de Samuel dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer al sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y vistió Jehová a Ana y ella, y visitó,
Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y como dormían con las mujeres que velaban. Oiga bien lo que dice el versículo 22. El versículo 22 del capítulo 2. Ponga bien atención, amado hermano y amigo que me está viendo. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Oiga muy bien lo que dice, que dormían los hijos de Elí. Ellos eran los que estaban ministrando. Eran los hijos de Elí, del sacerdote Elí, los que estaban ministrando. Eran ellos los que se dormían con las mujeres en el templo del Señor. Estamos viendo que el sacerdote Elí, el que se le dio el liderazgo, el que tenía a cargo de instruir, de corregir, de enseñar a sus hijos, permitió toda esta mundanalidad, todo este pecado. Dormían con las mujeres, no solo era una mujer, sea que se echaban a las señoritas. Así hay muchos dentro de la iglesia que andan como picaflor, con una, con otra, con una, con otra, con una y con otra. Y hay en las iglesias jóvenes que han estado teniendo relaciones sexuales, incluso señoritas que me enteré de un caso de un muchacho, un jovencito, de padres recasados que tocan, que están en adulterio, que tocan, que tienen en el grupo de alabanza. Este muchacho embarazó a una jovencita y la muchacha abortó. Dentro de la iglesia, en la iglesia, supuestamente cristianos. ¿Por qué pasa toda esta aberración, amado hermano, en la iglesia? ¿Por qué pasa toda esta clase de pecado y de mundanalidad y de blasfemia y de abominación delante del Señor? Porque no hay palabra. No hay palabra. El sacerdote se vendió. El sacerdote del siglo XXI no ha querido dejar su puesto. Él ya se lo está dando el diablo. Ya el diablo lo tiene todo chupado, ya todo lambido. Ese sacerdote que está en esas iglesias ya no sirven. Lo que son un engendro del mismo diablo. Es toda esa iglesia y todas esas ovejitas que tiene ahí van descendiendo, no van subiendo, sino van de picada, van descendiendo al mismo infierno. ¿Por qué? Porque toda la iglesia está metida en el pecado, en adulterio, en fornicación, y el cabezón del sacerdote no dice nada. Lo único que predica, los milagros de Jesús. Jesús caminó en el agua. Jesús sanó al ciego Bartolomé. Jesús sanó al paralítico. Jesús tiene poder. Jesús es amor. Jesús es bendición. Jesús te prospera. Jesús te bendice. Pero estos cabezones no predican lo que a Dios no le gusta. Ese lado de Jesús no lo presentan. Solo agarran los atributos de Dios. Solo agarran los atributos de lo que Él es. Pero la otra parte de lo que a Él no le gusta, de eso no predican. De eso no predican. De eso no predican. Porque ya se vendieron al mundo. Y esos pastores tienen que estar en pecado. Cuando un pastor no confronta el pecado, no confronta el adulterio, no confronta la fornicación, mire, ¿en qué cabeza cabe que un pastor diga: yo no te caso en la iglesia, vete a casar allá afuera?
y después te presento en la iglesia como que te vas a casar. O sea que prácticamente le estás dando el ok. Mejor los hubieras casado. Pero hay de todos esos ministros, de todos esos pastores, hay de todos ellos que cuenta le van a entregar a Dios. Ay, mi hermano querido, aleluya. Estos pastores, qué difícil es estar metido en los zapatos de esos pastores. No saben el peligro, no saben en dónde se metieron, no saben con quién están trabajando, no saben quién es Dios. ¿O acaso ya se les olvidó lo que la palabra del Señor dice? Qué terrible, hermano. No saben en el gran problema que están metidos esta gente. Tienen un tremendo problema. Han dejado la escritura, han dejado la palabra, han dejado los mandamientos, han dejado lo que Dios estableció. Qué terrible, hermano. La Biblia es clara. La Biblia es clara. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Cuando la Biblia habla de esto, de la familia, de la unión entre el hombre y mujer, no solamente está hablando de que la iglesia y que alguien que viene que alguien que está dentro de la iglesia se divorcie y se vuelva a casar. Eso es adulterio. El matrimonio lo constituyó Dios. Dios constituyó el matrimonio. Él puso leyes sobre la tierra. Gente que se recasa dentro del evangelio está en el adulterio. Y gente que viene recasada del mundo a la iglesia no puede ser pastor, no puede ser ministro, porque hay requisitos. Todo aquel que quiere obispado, o sea pastor, o sea diácono, sean maridos de una sola mujer. Ay, pero es que a mí me casaron a la fuerza. Ay, es que mi papá me vendió. Excusas baratas, porque les gusta la carne, andar en la carne, andar en la carne, andar en la carne y no en el espíritu. Jesús lo llena todo, Jesús lo llena todo, Jesús lo llena todo. Si esta gente se metiera verdaderamente con Dios, entendieran que Jesús lo llena todo. Pero Elí era muy viejo. Versículo 22. Era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Oiga muy bien esto, amado hermano. Dice el versículo 25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Amado hermano, los ministros, los que están tomando parte en el altar en pecado, no están pecando contra el hombre, ni haciendo faltas al hombre. Están pecando contra el mismo Dios, y el mismo Dios los va a juzgar. Hay de aquellos que estén en el altar en pecado. Hay de aquellos ministros que estén en el altar pecando. Hay evangelistas. Hay de aquellos que estén dando falsos testimonios. Hay de aquellos que estén dando falsos milagros. Hay de aquellos ministros que están en pecado. Hay de todos ellos. Hay de todos ellos. Porque al Dios que nosotros le servimos no se le pasa por alto nada, amado hermano. O nos sometemos a lo que la Biblia dice, o mejor váyanse para el mundo. O nos sometemos a lo que Dios dice, mejor deje el puesto, amado hermano. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo.
Es por eso que hoy en día tenemos que decir esta palabra y hablar esta palabra. Los que están en pecado en el altar saben que un día le tendrán que dar cuenta al Dios del cielo. Pero no han hecho diferencia entre lo inmundo y lo limpio. Han profanado el altar del Señor. Han profanado el altar del Señor. Lo han profanado. Han profanado todo el altar, todas las cosas sagradas. Las han profanado. La iglesia evangélica cristiana no es una iglesia católica, no es la ramera, no es la prostituta, no es la cabaretera. La iglesia evangélica cristiana es la iglesia, la amada esposa del Señor, a la que se le dio un vestido limpio, lino, sin mancha y sin arruga. Jesucristo no viene por una cabaretera, Jesucristo no viene por una prostituta, Jesucristo viene por una iglesia santa, sin arruga, sin mancha, una iglesia de buen testimonio, una iglesia que se someta a su palabra, una iglesia que viva en santidad. Pero ve la exhortación de Elí. No, hijos míos, no hagan eso. Hacen pecar a todo el pueblo. No, hijos, lo que están haciendo no está bien. Pero nada más. No hizo nada más que eso. Él era la autoridad puesta por Dios. Tenía que haberlos arrancado de ahí. Pero prefirió más a sus hijos que al mismo Dios que lo había puesto ahí. Qué terrible, amado hermano. Qué terrible. Perdón. Por eso quiero decirle a todo amigo que nos ve y nos sintoniza, yo quiero dejarle saber que Jesucristo perdona y cambia. Pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Las cosas del Señor son sagradas. Aquí no adoramos un ídolo. Aquí no adoramos una imagen. Aquí adoramos al Creador, no a lo creado. Aquí adoramos a Jesús, el Hijo de Dios, al que está sentado a la diestra de Dios Padre y que puso todas las cosas bajo sus pies. A Él adoramos, a aquel que murió en la cruz del Calvario. ¿Cómo es posible que un sacrificio tan grande que Jesús hizo sobre la tierra, cómo es posible que un sacrificio donde a Jesús lo escupen, donde es rechazado, donde es golpeado, bofeteado, pateado, donde le dan latigazos, donde arrancan su piel de su espalda, donde le ponen una corona de espinas, aleluya, donde él es totalmente sacrificado, donde le destrozaron el rostro? ¿Cómo es posible que nosotros presentemos a un Jesús como que fuera Santa Claus? ¿Cómo es posible que nosotros queramos llevar un evangelio donde no hay cambio? ¿Cómo es posible que podamos llevar un evangelio donde todo está cómodo? No es posible llevar un evangelio de esa manera. Un evangelio tiene que hablar de Génesis, Apocalipsis. Hay temas que aquí han dejado los predicadores. Ahora solo se habla de la prosperidad y por eso que hay una mala imagen del evangelio hoy en día. Usted le pregunta a un mundano y dice, no, ahí solo billetes son. No, ahí para ser cristiano como ese, mejor yo no voy. Es que no han conocido el verdadero evangelio, ni a un verdadero cristiano. El mismo mundo sabe cómo la iglesia tiene que conducirse. El mismo mundo sabe cómo la iglesia tiene que vestir. Y muchos que me ven en las predicaciones, que critican, que me señalan
Yo le doy gracias a Dios por esa gente. Le doy gracias a Dios por los chismosos y por los criticones y por esos enemigos. Y le doy gracias a Dios por esos enemigos. ¿Sabe por qué? Porque entre más me critiquen, entre más me señalen, entre más me quieren tapar esta boca, la verdad de esta boca, siempre y cuando sea dirigida por lo que Dios pone en mi corazón, por lo que yo hable, eso voy a hablar. Así me eche de enemigo a los pastores, así me eche de enemigo a los ministros, así me eche de enemigo a mucha gente que no le gusta esta palabra. ¿Qué van a hacer con esta Biblia? ¿Qué van a hacer con esta Biblia? ¿Qué van a hacer con esta Biblia? ¿Qué van a hacer con esto? ¿Qué van a hacer con esto? ¿Van a arrancar las páginas de la Biblia entonces? Y no solo, y tal vez porque dicen que yo me predico muy enojado. No, amado hermano, es el celo del Señor, pero nadie tiene celo del Señor ya. Nadie tiene el celo de Dios ya. Y a toda esta gente no se les acabó el celo. Celan más a la mujer ajena. Celan más a otra gente. Pero las cosas de Dios no las celan. No celan las cosas de Dios. Y por eso Jesús dijo, el mismo Jesús dijo, el mismo Jesús dijo, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Y esto es lo que se ha perdido hoy en día. Ya no hay celo de las cosas de Dios. Cuando Jesús llegó al templo, y vio que todo se había corrompido, y vio donde vendían palomías, vendían animales, había cambio de monedas, que lo que habían hecho del templo era un comercio, lo que habían hecho en el templo era una cueva de ladrones. Dice la Biblia que Jesús agarró unas cuerdas y hizo como una correa para azotarlos, y empezó a azotarlos. Les empezó a azotar. El mismo Jesús los empezó a azotar dentro del templo. Les dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Mi casa, casa de oración será llamada. Y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Cómo es eso, mi hermano? ¿Cómo es eso que no podamos distinguir entre lo santo y lo verdadero? ¿Cómo es posible, amado hermano, que no podamos nosotros valorar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? ¿De qué nos sirve entonces llamarnos cristianos si no hacemos la diferencia? ¿Cómo pretendemos salvar a otros si nosotros mismos estamos perdidos? ¿Cómo es posible que queremos enseñarle el evangelio a alguien, presentarles a Jesús, si nosotros mismos estamos perdidos dentro de la iglesia? ¡Qué terrible! ¡Qué terrible lo que se vive hoy dentro de las iglesias! Y la iglesia no despierta. Dios no es juguete de nadie. Las cosas de Dios se respetan. Pero gente que dice ser cristiana no valora lo que Dios hizo en nosotros. Por eso dice la Biblia también que el que poco ama, poco se le ha perdonado. Pero al que mucho ama es porque mucho se le ha perdonado. Mire, amado hermano, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas no es para que nosotros tengamos en poco el nombre de Jesús. Yo creo que hay mucha gente que tiene que ver a la cruz todavía. Vean la cruz. Vean a la cruz. Vean a la cruz. Vean a la cruz. Lo que Dios hizo fue grande. ¿Y cómo es posible que nosotros pisoteamos la sangre de Cristo? Una noche orando de madrugada, me recuerdo que el Señor me hizo sentir cómo es que la iglesia hoy en día ha perdido su primer amor.
Hay gente que llega a las iglesias pero salen cargadas en vez de salir llenas del poder de Dios, porque no hay palabra, porque ya perdieron la sensibilidad del Espíritu Santo. Usted va, todo aquel que se congrega, vea los cultos como son. Vea los cultos como son. Todo se maneja con el reloj. Todo se maneja con el reloj. Ya no hay libertad de adoración. Ya no le dan libertad al Espíritu Santo. Se hace conforme las agujas digan y no conforme lo que el Espíritu Santo le quiere hablar a la iglesia. Estamos viviendo en la recta final, nos están llevando por otro camino, nos están torciendo las escrituras, le están dando otra interpretación. Dios mío, Dios reprenda al diablo. Todo lo que está torcido, pues hay que enderezarlo en el nombre del Señor. Aleluya. A mí no me llamaron del mundo para venirme a acomodar aquí. No, amado hermano, para eso me quedo en el mundo. Si para el mismo lugar van de los que están mismos dentro de la iglesia, que viven en pecado, en fornicación, gente que todavía sigue viendo pornografía, gente que todavía no ha dejado el vicio, gente que todavía sigue en adulterio, o gente que todavía le anda buscando otra hermanita dentro de la iglesia, que le anda poniendo los ojos a otra mujer que no es su esposa. Aleluya. Otra gente, Señor, aleluya. Otra gente que el Señor está llamando para que predique su palabra. Hay otra gente que el Señor está levantando para que predique la palabra. Aleluya. Hay poder en Cristo. Han contaminado el altar del Señor y el cabezón del líder no dice nada. Y lo más terrible, que la misma gente, las mismas ovejas, con la boca cerrada. Porque si usted habla acerca de eso, le dicen que es rebelde, que no se sujeta a nadie. ¿Y ellos a quién se sujetan? Voy a repetir esto. Los pastores que son confrontados con la verdad de Dios, cuando usted le dice, hermano, la gente que usted tiene en liderazgo está en pecado. Gente que está sirviendo está en pecado. Está en adulterio. Está en fornicación. Está en lascivia. Ha hecho esto, ha hecho lo otro. Usted confronta al pastor con eso y ya después usted es un rebelde. Después lo tildan a uno de rebelde. Lo tildan a uno de que usted no se sujeta. Lo tildan a uno de que uno no quiere sujetarse. No quiere sujetarse. Y yo hago esta pregunta. ¿Y ellos a quién se sujetan? ¿Y ellos a quién se sujetan? ¿Se sujetan a esto? ¿Se sujetan a esto? ¿Se sujetan a la Biblia? ¿Se sujetan a la palabra del Señor? No. Se vendieron. Se vendieron. Los sacerdotes del siglo XXI se vendieron. Vendieron el mensaje. Se vendieron. Se vendieron. Abrazaron el pecado. Se vendieron. Abrazaron el pecado. Dios reprenda al diablo. Dice el versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo. Era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, y yo le escogí por mí sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciesen sobre mí altar y que manase incienso y llevasen efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando
engordándose de los principal de las ofrendas de mi pueblo. Elí había honrado más, dice la Biblia, a sus hijos que al mismo Dios. Por eso que hoy en día vemos que los pastores hacen lo que el pueblo dice, no lo que Dios manda de su palabra. Usted se da cuenta que Elí honraba más a sus hijos que honrar a Dios. Por eso que allá cuando Moisés subió al monte Sinaí, 40 días, y 40 noches, dejó de encargado a Aarón con todo el pueblo. Pero al pasar el lapso de días, el pueblo se empezó a desesperar. Ya llevaba varios días donde Moisés no bajaba y el pueblo empezó a desesperarse. ¿Y qué fue lo que hizo? El pueblo le empezó a decir a Aarón: hey, Aarón, haznos un ídolo, porque a este Moisés no sabemos qué le haya acontecido. Necesitamos adorar. Necesitamos que nos hagas un ídolo. ¿Qué fue lo que Aarón hizo? No soportó. Aarón no soportó la influencia. Aarón no soportó que el pueblo se le empezara a manifestar. No, el pueblo se le empezó a rebelar, pero Aarón no se paró como lo que era. Estaba encargado. Lo habían dejado encargado. Lo habían dejado encargado de las ovejas, encargado de ese pueblo. Pero Aarón, ¿qué pasó? Aarón no se afirmó como el líder, no se afirmó como la posición que le habían dado, se aflojó, Aarón se aflojó, no permaneció con lo que establecido, después de haber visto tantas señales, después de haber visto las plagas que había mandado de Egipto, con mano poderosa Dios los había sacado, donde Jehová Dios había abierto el mar rojo, donde los había guiado una columna de nube y una columna de fuego, aleluya, donde habían visto tantas pestes, las plagas que Dios había mandado a Egipto. Aarón no pudo sostenerse, no pudo afirmarse de la presión que el pueblo le hacía, y es por eso que los pastores han dejado, porque la presión que viene del mundo, la presión de esa gente que le influye al pastor, no pudieron soportar la presión, por eso que se vendieron. Los pastores del siglo XXI se vendieron. Por eso, por la presión, no aguantaron la presión, porque parece que tienen en poco el nombre de Jehová, parece que tienen en poco a Dios. Se vendieron, Aarón se vendió. ¿Y qué fue lo que dijo? Dijo: mándenme a traer todos los zarcillos, todo lo que tienen de oro, pulseras, aretes, cadenas, todo lo que traigan, tráigamelo para hacer un ídolo. Y les hizo un becerro. Aleluya. Les hizo un becerro y empezaron a adorarlo, empezaron a alabar al becerro, y dice que se habían propagado, hermano, a meterse unos con otros en orgías. La gente se desenfrenó en su lujuria, empezaron a tener orgías delante de ese becerro, y no solo antes de que lo adoraran, sino que Aarón dijo: mañana haremos culto a Jehová. Pero era el becerro que habían metido. Por eso, amado hermano, que hoy dice que es culto a Jehová, pero no, amado hermano, el nombre tienen nada más, como las iglesias que tienen nada más el nombre. Tienen iglesias, santidad a Jehová, sí, tienen iglesias de renombre nada más, pero no son iglesias que verdaderamente estén fundamentadas en la palabra. Dicen que hacen culto a Jehová, pero lo que hay adentro es el becerro de oro. El becerro de oro se ha metido a las iglesias. Aleluya. Por eso que cuando cuando Moisés bajó, dice que los halló adorando al becerro. Pero ¿a quién había dejado Moisés? Dejó a Aarón puesto encargado de todo el pueblo. Pero Aarón no pudo soportar la presión. No pudo soportar, hermano,
Qué vergüenza de liderazgo ver todo aquel pueblo desenfrenado, porque si Aarón se hubiera parado como lo que lo habían puesto, con la posición que le habían dejado, encargado de todo el pueblo, ese pueblo no se hubiera desenfrenado, así lo hubieran matado, así lo hubieran apedreado, no se hubiera vendido. Pero qué fue, él mismo mandó a pedirle todas las joyas para hacerles un becerro, y ese mismo becerro al otro día dijeron: haremos culto y sacrificio a Jehová. Pero ¿a cuál Jehová? Si era el becerro mismo, nomás le habían puesto el título de culto a Jehová, pero era el becerro que habían adorado y estuvieron adorando, y se desenfrenó el pueblo y se sentaron a comer y a beber. Y no solo a eso, empezaron a desenfrenarse, a meterse unos con otros. Qué terrible, amado hermano, la posición que le dejaron como liderazgo, amado hermano, no pudo soportar. El pueblo se echó a perder. Por eso que cuando Moisés bajó, dijo: los que estén del lado de Jehová, a la derecha, y los demás a la izquierda. Y esos mismos que se hicieron al lado de Jehová fueron los que Moisés les dijo: ahora maten a aquellos que no están del lado de Jehová. Mataron a sus propios hermanos. Yo no sé de qué lado estás tú, amado hermano, si está al lado de Jehová o del lado del mundo o del lado de la carne, amado hermano. Pero aquí tenemos que definirnos: o somos o no somos, o somos del mundo o somos de Cristo, o somos espirituales o somos carnales. Aquí hay que definirse, amado hermano: o somos o no somos, o estamos adentro o estamos afuera. Hay que definirnos. El evangelio no es juguete, el evangelio no es juguete de nadie. Dios no juega con nadie. Hay que definirnos, hay que hacer la diferencia. Aleluya. Poderoso Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Hay que definirnos, amado hermano. Es por eso que la iglesia no respeta, los amigos que vienen del mundo, el mundo no respeta a la iglesia, porque está toda pagana, porque no hay diferencia. Denme un segundo, amado hermano, denme un segundo. Aleluya. Perdón, amado hermano, que fui a traer un pañuelito. Pero quiero dejarles saber, amado hermano, que tenemos que hacer la diferencia. Es hora de pararnos firme. Estamos viendo lo que está aconteciendo. Estamos viendo lo que está pasando. A mí me enseñaron un evangelio y doy gracias a Dios porque fui nacido y criado en el evangelio. Un evangelio de poder. Un evangelio, amado hermano, donde yo vi, a mí nadie me lo contó, donde yo miraba gente bautizada con el Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas. Yo crecí en ese evangelio. Por eso que el evangelio de hoy yo no lo acepto. Ese evangelio no es bíblico. Un evangelio que no hay cambio. No, amado hermano. Yo nací en el evangelio. Yo sé el evangelio. Yo he visto, tengo experiencia en el evangelio de antes, el evangelio antiguo. Ese es el que yo predico, el evangelio antiguo. Aleluya. Pero yo, amado hermano, quiero decirle que lo que yo miraba en aquel tiempo, cuando yo crecí en el evangelio, amado hermano, gente consagrada a Dios, donde habían milagros, sanidad divina, el poder de Dios, amado hermano. El culto no eran de 2 horas.
El culto había hora de entrada, pero no hora de salida, amado hermano, porque la gloria de Jehová visitaba la iglesia, visitaba a los hermanos, los bautizaba. Había gente que se prendía y donde decía la profecía, así dice Jehová, amado hermano. Pero hoy en día no vemos eso, no vemos nada de eso, porque no hay sometimiento, porque hemos dejado la palabra, hemos dejado a Dios, amado hermano. El evangelio ha cambiado, pero Cristo no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Muchos han cambiado, reyes cambian, las naciones cambian, la gente cambia, amado hermano. Los tiempos cambian, aleluya. Y las circunstancias cambian, los vientos cambian, aleluya, pero Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Amado hermano, no te venda, no te venda, no te venda, no vendas el mensaje, aleluya. Los sacerdotes se vendieron, amado hermano, se vendieron. Mi palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La Biblia lo dice, mi palabra no pasará. Hay gente que no le gusta este mensaje. Yo no fui llamado para venirle a sobar la espalda a nadie. Yo fui llamado a predicar la palabra, donde la gente se arrepienta, donde la gente dice, Señor, me estás hablando, donde la gente diga, Señor, verdaderamente yo estoy falto de ti, verdaderamente necesito meterme contigo, necesito doblar mi rodilla, necesito, Señor, aleluya, santificarme. Hay gente que ya ni ayuna, ya ni ora, ya ni vigila. Hay gente que vive más entretenido en el mundo, entretenido en el deporte, entretenido en las novelas, entretenido en la feria, entretenido en tantas cosas, mundanalidad, amado hermano. Los tiempos, amado hermano, estamos en los últimos tiempos. Pronto sonará la trompeta, pronto sonará la trompeta, aleluya. Por eso que este ministerio se llama Al Sonar de la Trompeta. ¿Sabe por qué? Voy a darle un poquito de mi testimonio de ello. Este ministerio se llama Al Sonar de la Trompeta y voy a decirle por qué. Recuerdo algún tiempo atrás, en una madrugada, como a eso de las 2 de la mañana, si no me equivoco. Recuerdo que estaba mi esposa y yo estábamos descansando ya, dormidos. Pero de pronto mi hija, la más pequeña, empieza a llorar. Mi hija empieza a llorar, que se sentía un poco mal. Entonces, recuerdo que pasamos a mi hija a nuestra cama y la ponemos en medio. Y recuerdo que de ahí nos quedamos en silencio, un silencio total, amado hermano. Y en eso suena una trompeta. Yo no puedo distinguir es bien el sonido, pero lo oí como que alguien se hubiese parado a la par de mi cama a sonar esa trompeta fuerte. Pero era una trompeta, amado hermano, que no me dejó sordo, sino que como que era algo espiritual. Lo oí, puede decir, en espíritu y también físicamente. Pero recuerdo que cuando suena esa trompeta, nosotros dos con mi esposa nos sentamos en la cama y nos quedamos viendo uno al otro. Y ella me dice, mi esposa, ¿fuiste tú? ¿Tú estás tocando la trompeta? Porque yo tengo una trompeta y tengo un shofar. Le digo, no, yo no fui. Cuando nosotros oímos esa trompeta y yo le digo a mi esposa, yo no fui, ¿sabe qué es lo que pasó? Que rápidamente entendimos que esa trompeta venía directamente de arriba. Y yo le voy a decir algo, yo sentí temor, porque rápidamente empecé a buscar a mi hija, que estaba durmiendo con nosotros, y empecé a buscarla, a ver si la encontraba en nuestra cama. Y cuando logro tocarla, pero en lo que estoy buscándola, a ella, yo sentía que ya el pueblo del Señor se había ido y que yo me había quedado. Eso que yo sentí, amado hermano, me llenó de temor, me llenó de un gran temor, que yo decía, wow, me quedé. Y mi esposa también, con la mirada que teníamos, decía, ya nos quedamos. Pero cuando logré tocar a mi hija de trompeta, ella tuvo que haberse ido, decía,
amado hermano, pero cuando logro tocar a mi hija, la voz del Espíritu Santo viene a mí. No digo que audiblemente, sino que hay una voz que habla internamente que me dijo, así será mi venida. Muchos durmiendo que no quieren buscar mi rostro. Así será mi venida. Pronto sonará la trompeta y muchos dormidos. Aleluya. Amado hermano, esa experiencia que yo tuve, amado hermano, eso me hizo reflexionar y decir, verdaderamente, Señor, ¿estoy yo apto para irme contigo? ¿Estoy yo sinceramente delante de ti apto para irme contigo? Amado, lo único que nos espera a nosotros, lo que queremos, yo no sé lo que la gente anda buscando, man. Yo no sé lo que la gente, los planes que tienen, pero son planes fuera de Dios. Muchos tienen planes de casa nueva, carro nuevo, de mucho materialismo, pero no tiene planes de irse con Cristo. No digo que esté mal vivir bien, amado hermano, gloria a Dios, porque Dios bendice, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Pero lo primero es estar bien con Cristo. Cristo viene, pronto sonará la trompeta y nosotros empeñados en hacer, en comprar, en vender y tantas cosas que nos apartan de Dios, tantas cosas que nos hacen a un lado de Dios, que le damos más prioridad a las cosas del mundo que las cosas de Dios. Amado hermano, hay que estar agradecido, que de tantos millones y millones y millones de seres humanos en la tierra, tú estás siendo escogido dentro del evangelio para irte con Cristo. ¿Y cómo es posible que descuidemos una salvación tan grande? ¿Cómo es posible que nosotros descuidemos, nos empeñemos más en las cosas materiales que en servirle a Cristo? ¿Cómo es que nosotros podamos vivir como que nada pasa? ¿Podamos vivir en la carne? No. La Biblia dice que busquemos las cosas espirituales, las de arriba. Que hay que vivir en espíritu. No en la carne, ataques, tentaciones, pruebas, las vamos a tener. Claro que sí, pero tenemos un Dios todopoderoso, amado hermano, que Él no ha perdido ninguna batalla. ¡Qué terrible! Oiga el versículo 29 del capítulo 2. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Aleluya. Amado hermano, amigo, hay que saber honrar a Dios. Dios dice que Dios honra a los que le honran. Así que yo invito a todo aquel amigo o hermano que se siente falto de Dios. Hay que saber honrar el nombre del Señor, hermano. El nombre del Señor no lo podemos usar en vano. El nombre del Señor tiene que ser exaltado. El nombre del Señor, hermano, no es cualquier nombre. Por eso que el pueblo de Israel, el pueblo judío, usted ve, ellos no mencionan el nombre del Señor. Porque para ellos mencionar el nombre del Señor es sagrado, sagrado. No mencionan a cada rato el nombre del Señor como muchos lo hacemos, usando el nombre del Señor en vano. Hay que saber honrar a Dios, amado hermano. Elí se había vendido. Los hijos de Elí ministraban y adulteraban con las mujeres en el templo.
Elí ya estaba viejo, ya no tenía visión. Ya no tenía visión, y eso es lo que ha perdido la iglesia. Ya no hay visión en la iglesia, hermano. Ya no hay visión. No pasa de ser un culto rutinario. No pasa de ser lo mismo. Una rutina. No hay presencia de Dios. No hay nada. Como que todo se ha acabado. Como que todo el diablo se lo ha robado. Amado hermano, los brujos y satanistas se ríen de la iglesia porque no tienen poder. Ellos mismos ayunan más que la iglesia para que la iglesia se enfríe. ¿Cuántas veces la iglesia ha llamado al pueblo a hacer ayunos de una semana, ayunos largos, vigilias largas? No, amado hermano, eso ya no lo vemos. Es muy pocas las iglesias que hacen esto, muy pocas las iglesias que siguen, que siguen perseverando en todo esto, en la oración, en el ayuno, en la vigilia, en buscar el rostro del Señor, en los retiros, amado hermano. Es por eso que la iglesia no tiene poder. No tiene poder. Por eso que el profeta se le aparece a Elí y le dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá ancianos en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Amado hermano, qué peligroso, qué temible, qué terrible es darle la espalda a Dios. Qué terrible es dejar las sagradas escrituras. Se había apartado de las sagradas escrituras. Todos sacerdotes se le dieron requisitos, desde su misma vestimenta, todo, cómo presentar las ofrendas, cómo entrar al lugar santísimo, cómo degollar a los corderitos, cómo quemar incienso, cómo hacer el efod. Hermano, hay requisitos, amado hermano. Pero los pastores han dejado los requisitos que Dios demanda. Por eso que aquí el profeta se le enfrenta a Elí y le dice que Jehová había prometido perpetuamente tenerlo en el sacerdocio, toda su descendencia. Pero ¿qué pasó? Este cabezón no había honrado a Dios, sino que honró más a sus hijos. Por eso que los sacerdotes hoy lo que hacen es darle privilegio a lo que el pueblo diga. Lo que el pueblo diga, eso se hará. ¿Por qué? Porque no pretenden llamarles la atención, pretenden hacerse al pueblo y no que ellos se sujeten a la palabra. Cabezón, si para eso te pusieron de líder, para que sepas guiar a un pueblo, para que sepas guiar al pueblo hacia la patria celestial, tienes que encaminar a ese pueblo, a las ovejas, por el camino recto, lo que se te ha establecido, lo que se ha dicho en la palabra. Eso es lo que hay que darle la palabra y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Qué terrible, dejaron a Dios. Los ancianos, los sacerdotes, los que se suponen que tenían que habernos dejado con una generación con el mismo evangelio, un evangelio santo, puro, un evangelio que no ha cambiado, que sigue teniendo el poder de ayer y de hoy. Se supone que ellos son los que tenían que habernos dejado el mismo evangelio. Se supone que ellos eran los que tenían que haber doctrinado, discipulado, enseñado el mismo evangelio. Pero los mismos hijos de los pastores son los más perversos, son los que están en la música, en la alabanza. Ellos mismos son los perversos, los hijos de los pastores. Y si los hijos de los pastores están así, ¿cómo estarán los demás jóvenes? Si ellos mismos son los líderes de jóvenes.
Ellos mismos son los que están enseñando, torciendo las escrituras y desviando al pueblo. Qué terrible estar perdido dentro de la iglesia. Qué terrible que te estén desviando de la iglesia. Se supone que la iglesia es la que te abre, amén, te abre los brazos para enseñarte la palabra y encaminarte por el buen caminar. Pero qué terrible es encontrarse con la iglesia que te está desviando. Solo tienen de fachada el nombre, solo tienen de fachada el nombre del Señor, porque no es el mismo Dios de la Biblia. Qué terrible. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué terrible tener liderazgo pagano, mundano, que están más entretenidos en el mundo, amado hermano. Aquí hay que pagar un precio. Y si Dios quiere, y si nosotros queremos, que Dios nos use con milagros, con prodigios, para que la gente se salve y ver la mano de Dios, tenemos que pagar el precio. Tenemos que alejarnos de todo aquello que nos aparta del Señor. Yo no conozco a ningún apóstol de la Biblia que estaba entretenido en el deporte. No conozco a ninguno que esté entretenido en la televisión. No conozco a ningún apóstol que estuviera entretenido en su casa o estuviera pescando, todavía se haya quedado en el bote pescando. No, yo no conozco a ningún hombre de Dios de la Biblia que estaba entretenido en otras cosas. Yo conozco a los hombres de Dios de la Biblia que estaban persistiendo en la palabra, persistiendo en la oración, persistiendo en la vigilia, en el ayuno. Esos hombres de Dios que marcaron nuestra vida, que marcaron la palabra del Señor, marcaron el camino del Señor. Esos hombres son los que nos dejaron las escrituras. Esos hombres yo los veo que están perseverando, que los mataron, que los desgollaron, amado hermano. Pero nosotros queremos que el Señor nos use y metido en las películas, en las novelas, en el cine. No, amado hermano, el evangelio de hoy no se compara ni nunca se va a comparar al evangelio de antes. Y yo le doy gloria a Dios porque me enseñaron el verdadero evangelio, y doy gracias a Dios por ello, porque así me han querido extraviar del camino, me han querido que yo me haga a ellos. Yo no puedo hacerme a ellos. La escritura es bien clara para mí. La Biblia dice que Dios es santo y que sin santidad nadie verá al Señor. Eso es lo que la Biblia me enseña. Y cuando hablo de santidad, dice la Biblia que es apartado. Nosotros somos apartados, escogidos de Dios en el amado. Somos escogidos de Él para servirle a Él. Pero fue confrontado Elí. Y en el versículo 34 dice: y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos. Estamos en el capítulo 2 de Primera de Samuel, versículo 34. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, oiga bien, fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará de delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Hay gente que está llevando el evangelio por otro lado, y como no pasa nada, siguen haciendo de las suyas, siguen ministrando en pecado, siguen desviando al pueblo del Señor en pecado, tienen liderazgo en pecado, tienen músicos en pecado, y que no santifican a los músicos. Los músicos de hoy no se santifican, amado hermano. Los músicos piensan que sin ellos el culto no sirve. Los mismos de la alabanza piensan que sin ellos el culto se arruinó, no sirvió.
Dios reprenda al diablo. Sin músico y sin música, nosotros sabemos adorar el nombre del Señor. Aleluya. Pero eso es la gente. ¿Por qué? Porque todo el juicio empezará por casa, dice la Biblia. Empezará por casa. Qué terrible es tener un ministerio en pecado. Qué terrible es tener un ministerio donde no hay palabra del Señor, que solo se habla lo que la gente quiere oír. Yo no hablo lo que yo quiero oír. No, perdón, yo no hablo lo que yo quiero hablar. Yo hablo lo que la Escritura dice, conforme a lo que la Escritura demanda. Claro, tenemos que predicar la verdad, porque si no, nosotros daremos cuenta de todo lo que predicamos, de todo lo que enseñamos, de cómo nos conducimos, de todo lo que hagamos en este cuerpo, sea bueno, sea malo, tendremos que dar cuentas. Oiga, después de que el profeta confronta a Elí y le dice cómo van a morir sus hijos por el pecado, por la blasfemia, por la abominación que estaban haciendo, ministrando en el templo del Señor, el Señor dice, en un solo día acabaré con ellos. Y dice en el capítulo 3, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Vea usted lo que produce el pecado dentro de las iglesias de los ministros estos que están en pecado. Ya no hay visión, ya no hay visión y no hay palabra del Señor. No hay palabra, no hay palabra y no hay visión. Una iglesia sin profecía se desenfrena. Una iglesia sin la palabra del Señor se desvía, se tuerce. Una iglesia sin visión, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va la iglesia sin la visión de Dios? No hay palabra de Dios. ¿Para dónde piensa que va la iglesia? Lo que se convierte es en un club social. En un club social donde se está entreteniendo a la gente. La iglesia no es para entretener a la gente. La iglesia de Dios es para hablar la palabra de Dios, para enseñarle la verdad de Dios, para dejarle saber a la gente de lo que a Dios le gusta y lo que no le gusta. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. No había visión. Se le habían apagado sus ojos. Y no solo digamos los ojos físicamente, sino los ojos espirituales. ¿Hacia dónde conducía Elí al pueblo del Señor? Si por culpa de Elí, de la administración, todo el pueblo estaba perdiendo la batalla. Habían hecho pecar al pueblo. ¿Por qué? Porque todo empezó por la administración. Desde el altar, desde ahí empezó todo el pueblo. Se había abandonado las escrituras, porque si los cabezones, si los ministros, si los del altar están desviados, ¿cómo estarán los demás? ¡Qué terrible! Ya no había visión, se le habían apagado los ojos. El pueblo se había desenfrenado por culpa de los cabezones que están del liderazgo. Ya no podía ver. No había visión para dónde los iba a conducir. Si tenían en poco el privilegio que les habían dado, tenían en poco la posición que tenían en poco lo que Dios les había dado, lo tenían en poco, no valoraron lo que Dios les había dado. Pero antes de todo eso, mire, Dios siempre manda un mensaje de alerta. Dios siempre manda un mensaje de confrontación, no para señalarte ni juzgarte, sino para señalar el pecado, sí, para decirte lo que estás haciendo mal, sí, pero a la gente no le gusta escuchar eso. Amado hermano, hay que aprender a recibir consejo, hay que aprender a llevar la escritura. Si nos desviamos de la palabra, si nos salimos del fundamento, ¿para dónde vamos?
Sin el fundamento de la palabra estamos perdidos. No podemos decir esto sí, esto no, como que esto fuera un menú, como que usted puede llegar a un restaurante y presentarse con el chef. Mire, deme un plato así, deme una ensalada con pepino, con tomate, pero no me le ponga cebolla, no me le ponga pimienta, no me le ponga sal. No, amado hermano, el evangelio no es una carta de menú. El evangelio, si vas a entrar al menú del evangelio, tienes que comértelo todo, todo, todo. Aquí no le puedes quitar una cosa y ponerle otra, y quitarle otra, sacarle otra, ponerle otra, agregarle otra. No, en el evangelio no, es todo, todo, todo o nada. Cuando Elí y los hijos de Elí se habían ya apartado del Señor, Dios manda al profeta. Y después de que Dios manda al profeta, el Señor dijo, yo voy a levantar un sacerdote conforme a mi corazón. Y antes que se apagara, dice la Biblia, la llama en Israel, la lámpara, Dios llama a Samuel. Así que nadie es indispensable en este camino. Aquí hay evangelio al gusto del cliente. Hay evangelio que les gusta esto y no les gusta esto. Hay evangelio al gusto del cliente. Usted puede escoger la iglesia que usted quiera ir, que le permitan lo que a usted le gusta. Así está el evangelio de hoy. No, amado hermano. El evangelio no es al gusto del cliente. El evangelio es poder de Dios para salvación de las almas. No podemos permitir un evangelio torcido y chueco que nos aparte del Señor. Antes de que Elí muriera y antes de que se apagara la lámpara en Israel, Dios llama a Samuel. Dios llama a Samuel antes de que se apagara la lámpara en Israel. Eso quiere decir que Dios no se queda sin profetas. Aunque muchos se vendieron y se postraron ante Baal, Dios siempre va a levantar profetas de Dios que hablen la palabra tal y como Dios la pone en la boca. Aquí hablamos lo que Dios dice y no lo que usted quiere oír. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llama a Samuel. Asimismo, hay muchos que se torcieron, muchos de los sacerdotes del siglo XXI que se vendieron, pero Dios te está levantando gente con el mismo evangelio, con el evangelio antiguo, con el evangelio que cambia, con el evangelio de poder. Aleluya. Dios va a levantar siempre hombres llenos del poder de Dios, aunque sean pocos, pero Dios levantará 5, 10, 15, los que Él quiera levantar para este siglo, aunque muchos le dieron la espalda en este tiempo porque no aguantaron la presión del mundo, no aguantaron esta nueva generación perversa y adúltera que dejaron que se metiera a los templos. Dios levantará profetas de Dios, Dios levantará gente de Dios que ame a Dios sobre todas las cosas y que predique la palabra tal y como está escrita. Aleluya. Necesitamos profetas de Dios, no profetas mentirosos como los que se dicen hoy en día que son profetas. No, Dios reprenda al diablo. El profeta de Dios nunca dice que es profeta. El profeta de Dios vive en el secreto y cuando tiene que abrir la boca, la abre. Habla Jehová, que tu pueblo oye. Habla y todo lo que Jehová ponga en mi boca, eso voy a decir.
Han dejado mi palabra y se han vuelto al mundo. Han vuelto a Egipto. Da tristeza ver una iglesia pagana y mundana, hermano. Hay muchos que no soportaron la presión del mundo y se hicieron a ellos, permitiendo cualquier basura dentro de la iglesia. Da tristeza ver. Yo veo la iglesia, amado hermano, toda pagana, toda mundana. Pero si callamos, las piedras van a hablar. Si callamos, las piedras van a hablar. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo cosas que estaban escritas en la Biblia, amado hermano. No te quedes. Yo no hago estos videos para que me des like. Si le das like, yo no vivo de los likes. Yo vivo para predicarte la palabra, la verdad de Dios, que muchos han dejado de predicar. Y aunque a muchos les cueste aceptar esta palabra, pero es la palabra de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso vuelvan a los caminos, a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Es hora de volver a Dios. Es hora de volver a Dios. Es hora de volver a Dios. Hay muchos que tienen que volver a Dios y pedirle perdón a Dios. Es hora de doblar rodillas. Es hora de acercarnos a Dios. Es hora de pedirle perdón a Dios y volver a la senda antigua, volver al evangelio puro, al evangelio santo, aleluya. Hay que marcar la diferencia, aleluya, poderoso Dios. Qué terrible, amado hermano. Cómo Dios está dolido ver a su iglesia que dicen ser cristianos. Hermano, la palabra cristiano es un seguidor de Cristo. No cualquiera es cristiano. No cualquiera. El seguidor de Cristo, amado hermano. Somos seguidores de Cristo. Cristiano, seguidor de Cristo. No cualquiera es cristiano. El cristiano, dice el apóstol Juan, que el que cree que está en él tiene que andar como él anduvo. Tenemos que andar como Cristo anduvo, dice la Biblia. Cristiano simplifica, hermano mío, que hay que llevar cruz, que hay que llevar responsabilidad. Por eso yo hago la invitación a todo aquel amigo, primeramente, que quiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Que quiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Hoy es el tiempo. Si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Así dice la palabra. Abre tu corazón. Es tiempo de acercarse a Dios. Dios no es un ídolo. Él no es de yeso, de madera, ni de bronce, ni de plata, ni de piedra. El Dios que nosotros adoramos, los cristianos evangélicos, los verdaderos, adoramos a Cristo Jesús, que está sentado a la diestra de Dios Padre, que murió en la cruz del Calvario para que hoy en día podamos alcanzar salvación. Y hago la invitación para todo aquel que quiera arreglar cuentas con Cristo. Amados hermanos, a todo aquel que se ha apartado del Señor, yo le hago la invitación que se reconcilie. Todo aquel que le sirvió una vez a Cristo, pero que hoy en día ha dejado las escrituras, yo le hago la invitación de volver al camino, volver a Cristo en esta hora. He llegado a la conclusión de este mensaje. Espero en Dios que sea de edificación para muchos. Bueno, que aunque muchos lo que van a hacer es criticarlo y lo que van a hacer es empezar a juzgar, ¿verdad? Pero como no dependemos de lo que los demás digan,
sino que dependemos de lo que Dios dice, y eso pues queda a conciencia de los demás. Quiero hacer una pequeña oración para todo aquel que crea que hay un Dios, que crea que el Señor puede todavía retomar nuevamente en sus manos su corazón, cambiarlo, cambiar su mente, cambiar su manera de vivir, ¿verdad? Porque la palabra del Señor no es cualquier libro, amado hermano. Es un manual de vida que nosotros tenemos. Y por eso yo quiero decirle a todo aquel que me está escuchando, el tiempo se está acabando. Pronto sonará la trompeta. El tiempo se está acabando. Y muchos siguen viviendo como que nada pasa. Como que Dios es ciego, como que Dios es sordo y como que Dios es mudo. Dios no es sordo, Dios no es ciego y Dios no es mudo. Dios tiene ojos y ve todo lo que hacemos en oculto. Dios tiene oídos y Él sigue oyendo lo que hablas. Y Dios tiene boca y Dios habla. Y hoy yo creo que Dios estuvo hablando y en primer lugar habló a mí. Él habló a mi corazón y doy gracias a Dios porque sé que todavía quedamos unos cuantos que predicamos de esta manera. ¿Usted piensa que todavía solo yo soy el que predico así? No, hay un remanente pequeño, sí, pero que todavía guardamos esta palabra. Y mientras esté el pecado abusando de la iglesia, siempre lo vamos a denunciar, siempre lo vamos a sacar a luz. Amén. Claro, también tengo predicaciones de restauración, predicaciones que levantan, ¿verdad?, al caído. Claro que sí, pero los mensajes especialmente es para todo aquel que se dice ser cristiano, pero está torcido. Aquel que pretende decir que es cristiano, pero no lleva cruz. Y primero, Jesús dijo, esperen allí para que sean investidos de poder. Entonces, dice, vayan a Jerusalén. O sea que primero son los de la casa, los que están dentro de la iglesia. Porque ¿cómo podemos salvar a los demás? ¿Cómo podemos salvar a los demás? ¿Cómo los podemos salvar si nosotros estamos perdidos? ¿Cómo podemos salvarlos si nosotros mismos dentro de la iglesia estamos perdidos? No, amado hermano. Primero los de la casa. Después dice, vayan a Judea, de ahí a Samaria y después a los confines de la tierra. Así que, amado hermano, he llegado a la conclusión. Quiero hacer una oración por todo aquel que necesita una palabra de aliento, de fortaleza, y para aquellos que están enfermos y aquellos que quieren reconciliarse con el Señor. Es tiempo que vuelvan al camino del Señor. Padre que estás en el cielo, te doy gracias una vez más por permitirme llevar este mensaje, Señor, a tu pueblo, especialmente a la iglesia, aquellos que se dicen ser cristianos, pero que te están dando la espalda, que están pisoteando la sangre de Cristo. Amén. Señor, creemos que tú vas a hacer volver a tu pueblo. Y aunque tengas que golpear de una manera y de otra para hacer volver los ojos a Jehová, a tu mismo pueblo. Señor, he predicado tu palabra. Pido por todos aquellos, Señor, que todavía, Señor, no han entregado, Señor, su corazón. Padre, yo te pido por ellos, Señor, que en esta hora, Señor, tú hayas hablado a su corazón, Señor, y que puedan así añadirse, Padre Santo, porque muy pronto sonará la trompeta, Dios mío. Señor, también te pido por cualquier enfermedad, Señor, que haya en tu pueblo, Dios mío. Cualquier enfermedad, Señor, para ti no hay nada imposible. Tú eres el doctor de doctores y doctor por excelencia. Amado Dios, ahí donde está esa enfermedad, cancelamos todo cáncer, todo quiste, toda enfermedad, Dios mío, toda parálisis, en el nombre de Jesús, Señor, porque en ti hemos creído, Padre. Y también, Señor, te pido, Señor, por todos aquellos, Dios mío, que han entregado su vida, Señor, que han aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. Yo te pido, amigo mío, que tú estás ahí, repite esta oración. Señor y Padre nuestro, reconozco que soy pecador. Reconozco a Jesús como el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario
para perdonar mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a seguir en este caminar. Que nada ni nadie me pueda apartar de esta palabra, de este evangelio. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Hasta pronto.